Amistad de Puebla presenta. Pues buenos días a todos, qué bueno que estamos aquí y en este día que con él comienza esta semana que tradicionalmente se le denomina la Semana Santa. Y esta semana es una semana que para todos nosotros tiene muchísimo significado desde hoy en cuanto a la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén y también en cuanto a lo que sucede durante todo este tiempo, el jueves por la noche, el viernes cuando el Señor es crucificado y también el próximo domingo cuando el Señor resucita de los muertos, el día de la resurrección. Entonces es una semana que en verdad es muy, muy especial. Y esta semana es en la que Jesús realiza prácticamente todo aquello, el punto final de todo aquello que Él vino a hacer por ti y por mí y por toda la gente, por toda la humanidad, por todos los hombres sobre la faz de la tierra. Es el momento cumbre de su ministerio y también de la promesa viva que se oyó por muchos miles de años antes por medio de los profetas, que así sucedería y que así realmente pasaría. Y esto es una realidad. Y yo quiero que me acompañe, por favor, al libro de Zacarías, el profeta Zacarías, y quiero que lea conmigo en el capítulo número 9, versículo 9. Y dice, está hablando aquí el profeta tiempo atrás, acerca de lo que vendría más adelante y que precisamente hace casi 2000 años, en estos tiempos, 2000 años vamos a decir, sucede con la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén. Y dice, alégrate mucho. Dile al que está a tu lado, alégrate. Pero mucho, ¿verdad? Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá ¿a quién? Di a mí. Vendrá a mí, vendrá a ti, justo y salvador y humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tremendo. La palabra del profeta Zacarías es un anuncio extraordinario. Y tiempo atrás todos los judíos habían aprendido mucho y ponían especial interés sobre las palabras proféticas que hablaban sobre ese rey que vendría, ese Mesías que llegaría para salvar al pueblo judío y establecería un reino que sería un reino por siempre. Entonces da un gran anuncio. El primero de ellos es que dice, alégrate, alégrate mucho, oh hija de Sión, alégrate mucho, Israel, alégrate mucho, Puebla, México, alégrense, da voces de júbilo, den voces de alegría. Jerusalén es la ciudad amada, es el centro más importante para lo que
es la vida de los cristianos sobre la faz de la tierra. Dice, he aquí, tu rey viene a ti, y viene justo y victorioso. Ahora, normalmente lo que se conocía en ese tiempo, cuando un rey o alguna persona importante había ganado una gran victoria para su nación, sucedía eso, que venía montado sobre un corcel tremendo, ¿verdad? Un caballo muy importante, muy bien adornado, etcétera, etcétera. Y entraba, porque había ganado ya para su nación una batalla, una guerra, y entraba triunfante, pero entraba con una pompa tremenda, con unas cosas acorde a lo que había realizado. Y ese es el entendimiento que todo mundo tenía, tanto los judíos como los no judíos, que en ese momento estaban ahí en Jerusalén, de que sucedería en algún momento. Y en realidad vemos que no sucede de esa manera con el Señor Jesús, sino realmente Él viene sí como rey, pero viene también como alguien manso, humilde. Entra precisamente a Jerusalén, pero ya vemos cómo dice que lo hace. Pero las palabras anteriores, en donde dice justo y victorioso, entonces había un contraste ahí tremendo. Dice, bueno, Él está entrando justo y está entrando victorioso, pero al mismo tiempo está entrando humilde y manso, sentado sobre un pollino de asna. Entonces había ahí algo muy importante. Ahora, justo, porque todos entienden que la verdadera justicia trae a la vida de las personas seguridad y paz. Por eso es que también el apóstol Pablo nos señala acerca de que el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en justicia, como el elemento más importante. Justicia, paz y gozo. Entonces, cuando dice aquí que entra justo, el único justo que ha habido en toda la historia de la humanidad es Jesucristo. Y Él entra ahí a Jerusalén justo, pero al mismo tiempo victorioso. Él entra victorioso. Y cuando Él entra como el rey, aquel no entra con gran pompa, no entra con un corcel, así un caballo blanco, un caballo, no sé, rojo, yo no sé qué tanto, sino realmente entra montado sobre un pollino de asna. Pero entra justo, porque Él era justo. Y entra también victorioso. Apenas hacía unos días antes había resucitado a Lázaro. Y esto había llamado muchísimo la atención de gente que había llegado a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, que se celebraba en esos días, precisamente el jueves, viernes más bien, y esa fiesta era muy importante para el pueblo y venían de todas partes. Y entonces oyen de este Jesús que estaba haciendo esta gran cantidad de cosas. Entonces, la primera característica que podemos observar es que Él llega justo. Pero la justicia perfecta de Jesús va unido a una gracia sin límites. Es impresionante. Él es justo, la justicia llega, pero viene acompañada de una gracia sin límites. Y entonces está hablando de todo esto. Nos podemos imaginar, usted imagine que realmente podemos vivir en un país en donde reine la justicia. Digo, parece un sueño, ¿verdad? Pero imagínese que realmente hubiera justicia. Habría paz, habría alegría, porque así lo dice.
cuando se establece verdaderamente el reino de Dios en su vida de una manera particular, se establece la justicia del justo. Porque dice que es el justo que está pagando por los injustos y nos justifica delante del Padre, de tal manera que somos justicia de Dios en Él. Dile al que está a tu lado: yo soy justo. ¿De veras? ¿Eres justo? Sí. Porque el justo pagó por los injustos. El justo pagó por nosotros. En esta semana todo esto sucede. El justo paga por los injustos. Nos justifica delante del Padre. Y además nos hace justicia de Dios en Él. Entonces, si tú tienes justicia, si tú eres justo en tu vida, necesariamente vas a empezar a emanar y actuar y manejarte y comportarte en gran paz. Y habrá paz en tu propia vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus seres queridos, en todo aquello que tú tienes cercano, y también habrá regocijo, habrá gozo. Entonces yo creo que nosotros que estamos aquí debemos tomar estas palabras como nuestras y decir: soy justo, pero no por mí. Porque la justicia perfecta de Jesús viene acompañada de una gracia sin límites. Y es una gracia tan enorme que a mí, un ser totalmente injusto, me hace ver como un ser justo por su gracia que no tiene límites. Tremendo. Una gracia de Dios sobre nuestra vida que nos justifica, que nos hace justos y que somos ahora justicia de Dios en Él. El Señor Jesús lo hace. Entonces podemos imaginar esto. La gente, las multitudes están esperando esto. Esperan que en sus naciones haya justicia, que lo más importante que pueda haber en su nación, en el lugar en donde conviven diariamente, sea la justicia. Justicia, justicia. Pero no puede haber justicia si no hay también gracia. La gracia sin límites del Señor. Ahora, quiero que me acompañe al Evangelio según San Juan, en el capítulo número 12, y vamos a estar leyendo aquí versículo 12. Y aquí habla de la entrada triunfal en Jerusalén. Al día siguiente, cuando oyó que Jesús venía a Jerusalén, la gran multitud que había venido a la fiesta tomó ramas de palmera y salió a recibirlo, y lo aclamaban a gritos: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y habiendo encontrado Jesús un borriquillo, montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, sentado sobre una cría o un pollino de asna. ¡Wow! Humilde y montado sobre un pollino de asna, dice el profeta. Jesús, muchos que habían venido a la fiesta querían ver qué estaba sucediendo, qué había pasado. Había una expectación tremenda en ese momento. Y entonces es ahí cuando el Señor entra en Jerusalén. Y muchos habían sido testigos de las cosas que había hecho el Señor, de las cosas que habían acontecido, y daban testimonio y decían: este es el Rey de Israel. ¿Cuántos pueden decir eso? Este es el Rey de mi vida. Este es el Rey. Este es el Rey que reina en mí. Este es el Rey de Israel. Y otra característica de este gran Rey, habla de justo, victorioso y humilde. Entonces aquí es en donde debemos ver la majestad y la belleza del Señor Jesús.
Cuando podemos darnos cuenta de que siendo Dios y teniendo todo el poder y la autoridad, y además siendo justo y habiendo entrado victorioso a la ciudad de Jerusalén, Él entra manso. Y otra de las cosas importantes es la humildad tremenda del Señor Jesús. Y esa humildad es porque es la majestad. Solo aquel que realmente tiene la majestad como Él puede alcanzar la humildad como Él. Una persona que es vanidosa o que es soberbia o que tiene orgullo en su propia vida jamás va a poder ver humildad en su corazón. Y en la proporción en que se dé cuenta que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios y que se va acrecentando en nosotros la humildad, más y más vamos reflejando esa majestad o esa belleza del Señor en nuestras vidas. Hay gente que es bella, bellísima, solamente de verla, solamente de platicar, da gusto platicar con ellos, te encanta su forma de ser. Hay un algo especial, hay un carisma especial, hay algo único, porque hay humildad. Porque te encanta estar así con esas personas que solamente reflejan humildad. No son los gran yoyos, y yo esto, y yo lo otro, y yo para acá, y yo para allá. No, son aquellos que están en humildad y que están platicando, y tú te sientes encantado porque dices, esta persona es una persona que empieza a reflejar verdaderamente lo que es Jesús. Esta persona sí es un cristiano. Esta persona sí verdaderamente es alguien que está reflejando esa belleza en su pequeñísima proporción de lo que es Jesús, de lo que es el Señor. ¡Qué tremendo! Hasta ese momento los judíos sabían de todo lo que vendría, sabían que llegaría este rey, que había venido a los suyos, pero el siguiente episodio que narra la Escritura nos muestra que vino a todos los pueblos. Los judíos habían hablado y habían profetizado y profetizado y profetizado y recibieron toda esta bendición. Pero lo importante es que Jesús viene para todos. Y aquí mismo en Juan 12, en el versículo 20, dice aquí: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, ¿qué cosa dice? Ok, quisiéramos ver a Jesús. Esta frase es extraordinaria porque marca el hecho de que no solamente los judíos se habían dado cuenta y eran los depositarios de la majestad, de la belleza incomparable de lo que es Jesús, sino también los griegos, los que no eran judíos de nacimiento. Y ellos dicen una palabra, una frase importante: quisiéramos ver a Jesús. Cuando tú y yo dijimos eso, nuestras vidas fueron transformadas. Cuando tú y yo comentamos: ¿sabes qué? Vamos y nos acercamos con gente que conoce a Jesús, que sabe de Jesús y dice: yo también quiero. Quisiéramos ver a Jesús. Y tú abres tu corazón y tú les compartes la palabra y ellos ven a Jesús en tu vida, entregan su corazón y reciben también al Rey de Reyes y Señor de señores. Quisiéramos ver a Jesús. Y dice el versículo 22: Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ahora sí, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando sucede esto, cuando llega este momento importante en donde ya no solamente el pueblo judío, sino también los demás pueblos, comenzando por estos gentiles griegos,
Dice, ya es el momento. Y él sabía que era el momento. Él sabía que a partir de ese momento toda la historia cambiaría. Él sabía que en ese momento ya había llegado la hora en que su padre le había dicho de lo que iba a acontecer en su propia vida. Cuando los primeros gentiles no judíos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ellos mismos se aseguraron de poder llegar a Jesús. Y van con sus discípulos, con aquellos que eran los que estaban cercanos a Jesús, y le dicen, por favor, quisiéramos ver a Jesús. También queremos ver a Jesús. Y entonces el Señor dice, ya, efectivamente, este es el momento, esta es la hora que estaba esperando. Ellos habían encontrado al Rey, habían encontrado al Salvador del mundo, el que podría salvar sus vidas. Y yo quiero decirle algo, estos días son para todos nosotros de mucha importancia, porque debemos estar en todo momento pensando en esto. Yo quiero ver a Jesús. Yo quiero ver a Jesús. Y todos los días de nuestra vida quisiéramos ver a Jesús. Y esto no se trata de entrar en una religión, no se trata de pertenecer a algo semejante, no se trata de entrar a un club social, no se trata de entrar a ninguna cosa de esas, sino se trata de ver, encontrarse con Jesús, ver esa maravillosa belleza. ¿Por qué entró montado en un pollino de asna? Porque él no necesitaba un corcel, no necesitaba grande pompa. Su persona misma irradiaba. ¿Quién podía decirle que no? ¿Quién podía? A tal grado que, a pesar de que venía montado en un pollino de asna, dice que la gente tiraba los mantos, tiraba las palmeras, tiraba hojas, tiraba todo eso delante de él. Por su entrada triunfal, solamente su persona en ese momento era lo que irradiaba. Ellos sabían que ahora él emanaba algo tan especial de su propia naturaleza, que le vieron como el Rey, le vieron como el Salvador, le vieron como el Cristo, le vieron como el Mesías en toda esa entrada. Y él irradiaba esa belleza. No necesitaba venir en una gran pompa y con tantas cosas como se hacían en ese entonces, solamente su persona. Y yo te quiero decir algo, no puedes llegar a ninguna persona que venga con ese tipo de aspavientos y de grandes pompas y señales. Jesús es humilde, Jesús es sencillo, Jesús quiere que le veas, Jesús quiere que le veas como Él es. Jesús quiere que te des cuenta cómo irradia de su amor, cómo está emanando de Él esa belleza natural, esa majestad impresionante de parte del Señor. Quisiéramos ver a Jesús. Y no estaban pidiendo entrar a la religión judaica, no estaban diciéndoles que querían hacerse sus discípulos, ni mucho menos. Simplemente dijeron, queremos verlo, queremos verlo. Queremos verlo. Esto es lo mismo. Si nosotros podemos encontrar esto, entonces quedaremos cautivados por Él. Y cuando nosotros quedamos cautivados por Jesús, esa persona que entró en Jerusalén, en ese entonces el centro, ahí en donde estaba una gran campamento de los romanos, y en donde estaba también el centro de la religión de los judíos, ahí entró Jesús, y entró humilde, entró manso, irradiando toda esa belleza extraordinaria que usted y yo necesitamos contemplar, verle. Quedaron cautivados por su belleza, por su amor, por su misericordia, por la compasión, por la gracia que estaban emanando de Él. Todos necesitamos tener un encuentro así y estar diciendo, Señor, yo quiero verte,
yo quiero verte. Quisiéramos ver a Jesús. Bien, ahora, siguiendo con la escritura, ahora el versículo 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y estas palabras son muy importantes para nosotros. El Señor Jesús es ese grano de trigo. Es ese grano de trigo que cayó en tierra, murió, y a través de eso Él produjo mucho fruto. Tú le puedes decir al que está a tu lado: tú eres el resultado, tú eres el fruto. Yo soy el fruto de esto. Pero Él, al hablar de esta manera, en donde está expresándonos a nosotros lo mismo, dice: a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, si no lo hace, queda solo. Queda solo. Y la humanidad, en realidad, lo que sucede en este momento es que está sola. Se siente abandonada. Abandonada por todas partes, abandonadas por sus familias, abandonada por sus seres queridos, abandonada por sus amigos, abandonada por la misma sociedad, abandonada por sus gobiernos, abandonada. Lo más terrible que le puede suceder a la gente es que vive sola. Pero si cae a tierra ese grano de trigo y se dobla y cae y muere, entonces esa persona revive. Esa persona tiene un renacer en el Señor. Ese grano de trigo tenía que caer a tierra. Él iba a morir. Él como grano de trigo moriría. Pero para nosotros también es este grano, y tenemos que morir a nosotros mismos. Como dice aquí, hasta la muerte. Aborrecer todo aquello que es malo en nosotros mismos. Decir: Señor, yo caigo a tierra, muero a todo lo que soy, a nuestra vieja naturaleza, a nuestro viejo hombre, para que entonces pueda brotar esa planta que lleva mucho fruto. Tenemos que morir y renacer en un nuevo hombre, si realmente queremos que nuestras vidas sean transformadas y que se produzca fruto abundante en nosotros. Queremos ver a Jesús. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Yo quiero ver a Jesús. Pero también necesito morir. Necesito morir al viejo hombre. Necesito ser ese grano de trigo, porque yo quiero llevar fruto. Cuando al Señor Jesús le preguntan a sus mismos discípulos: oye, ¿cómo vamos a reconocer? ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a poder entender si realmente esa gente es cristiana, no es cristiana? ¿Realmente está con nosotros o está en nuestra contra? Por su fruto o sus frutos los conocerán. Así de sencillo. Dice: ¿qué acaso se recogen de los espinos frutos buenos? No. Entonces por sus frutos los conocerán. Tenemos que morir y renacer en un nuevo hombre si queremos que nuestra vida en verdad sea transformada. Y dice el versículo 26, desde el 25: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Aquí ya viene otra palabra importante: sígame. Quiero ver a Jesús.
Vas con los principales, con los que están más cerca de él. Llegaron ahí y con Felipe, y Felipe le dijo a Andrés, y ellos van con Jesús y le dicen, ¿sabes qué? Unos griegos quieren verte. Y dice, este es el momento. Este es el momento en lo que ya se confirma todo lo que tengo que hacer en estos días. Y ya. Entonces, primera cosa, queremos ver a Jesús. Pero la segunda cosa es, sígueme. ¿De qué sirve que usted sea salvo? Que tenga, vida eterna, que tenga el perdón de sus pecados y la salvación. Porque usted quiso ver a Jesús, usted quiso ver a este que le cautivó, a este que sin que le dijeran nada, ha tocado su corazón, ha tocado su vida, a este que el Espíritu Santo está hablándole, es el Rey, es el Salvador, es el Dios único y verdadero. Y usted queda cautivado por la hermosura, por la majestad, por su misericordia, por su bondad, por el amor que le tiene. Pero el siguiente paso es, sígame. Sígueme o sígame. ¿Por qué? Porque no basta con eso, tenemos que seguirle a él. Y dice ahí, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estoy, allí también, ¿qué? Estará mi servidor. Esto también a mí me llama mucho la atención, me encanta. Para seguirle a él hay que servir. Hay que servir. No hay de otra. Empezando en casa, empezando con mi familia, empezando con mi esposa, con mis hijos, empezando en familia. En este congreso en donde vamos a tener estos talleres especiales para poder levantar en casa un altar de adoración que no es otra cosa más que una devocional en familia, es muy importante para que como padres podamos ser instruidos, pero también para los niños que puedan entender que es algo único en sus vidas y que les va a llenar mucho más que cualquier otra cosa. Pero dice, el que realmente quiere seguirme tiene que servir. Para seguirle hay que servir, porque uno que sirve tiene que estar junto al que sirve. O sea, si yo quiero realmente servir a mi esposa, no le puedo servir a control remoto, ¿verdad? No le puedo nada más llenar de promesas. Sí, ahí voy, sí, no te preocupes, ahí llego, y nunca llega. No, pero es que fíjate qué pasó, y nunca pasa. Es que voy a hacer eso y nunca lo hace. Entonces no le está sirviendo, le está diciendo. Pero realmente, si servimos, tenemos que estar cercanos al que servimos. Si usted quiere estar cercano a Jesús, tiene que servirle. Y dices tú, ¿cómo? ¿Cómo? Pues como ya lo vimos con anterioridad, muera a sí mismo, deje su vida anterior ahí, renazca en una nueva vida, sea renovado por el Espíritu del Señor y empiece a caminar con Él. Entonces, esto es bien importante, porque uno que sirve tiene que estar junto al que sirve. Él estará con nosotros, es la promesa, mientras nosotros estemos con Él. Esta es su promesa. Ese encuentro con el Señor es para toda la vida. Ese encuentro que usted tiene con el Señor, ese queremos ver a Jesús, ese encontrarse con el Señor es para toda la vida. No es un momentito. No es porque de repente, le pegó porque usted hizo esto, hizo lo otro, y ahora sí me entrego, y ahora sí voy a ser bueno, y ahora sí. No, si no se trata de hacer y de hacer y de hacer y de hacer, se trata de encontrarse con Él. Se trata de verle a Él en todo lo que refleja, en todo su amor, en toda su gracia, y que usted tome, porque como dijo Juan, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, de la plenitud de Jesús. Por eso lo vemos, para tomar de Él, para que de su plenitud seamos llenos, para que su gracia esté operando en nosotros, gracia sobre gracia en nuestras vidas. Queremos verte, Señor. Bueno, sígueme. Y el que sigue al Señor
le tiene que servir. ¿Por qué razón? Y ya lo hemos estado viendo. Él es el rey. El rey llega a Jerusalén. ¡Wow! Tremendo. Entra a Jerusalén y es aclamado a gritos, dice la Escritura. Es aclamado a gritos. Hosana, Hosana, está hablando la gente. La gente está aclamando al Señor con todo. Y quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, en el capítulo 21. En el versículo número 9, desde el 8, Mateo 21, 8, y dice, y la multitud, que era muy numerosa. Eso me llama la atención, porque siempre estamos leyendo en la Escritura que el Señor se dirigía a la multitud, a las multitudes, y estaba hablándoles. Pero en esta ocasión habla aquí algo muy importante: multitud, pero aparte le pone otro adjetivo: muy numerosa. O sea, era tremenda la cantidad de gente que estaba en ese momento ahí. Y dice, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Y cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y las multitudes decían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. El rey entró como rey justo y victorioso a Jerusalén. Pero antes había declarado algo bien importante. Estaban aclamándole, Hosana, 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 y estaban hablando de todo esto. Y entonces en el versículo 16 le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? ¿Oyes lo que dicen estos? Y Jesús les dijo, sí, claro, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y aquí podemos ver cómo es un rey victorioso, que de lo débil del mundo usa a Dios para avergonzar a lo fuerte. Dice, ¿qué no han oído? Él perfeccionó. Él está diciendo, de estos que para ustedes no significan nada, que son débiles, estos están aclamando y dando gritos de alabanza al rey, dando gritos de alabanza al Señor. De estos, dice, de la boca de estos niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Wow, me encanta, me encanta. Es increíble. Y es un día de regocijo. Es un día en el que en verdad creemos que el Señor se le debe adorar. Es un día en el que Jesús entró. Es un día en el que dice a todos, en el que el Señor está hablando a todos y nos dice, regocíjate, no temas.
Digan a los hijos de Dios: he aquí su rey viene. Hosana al hijo de David, bendito es el Señor. Manso, montado sobre un asno, sobre un pollino vendrá. Manso, montado sobre un asno, sobre un pollino vendrá. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Viene en el nombre del Señor, no teman, hijos de Dios. Este es el Señor Jesús, es Jesús de Nazaret. Manso, montado sobre un pollino de asno. Manso, montado sobre un asno, sobre un pollino vendrá. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. 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 Señor, como aquellos
como aquellos que mencionaron, queremos ver a Jesús. Así, Señor, hoy, en este día, también clamamos a ti. Queremos verte como aquellos que sin que nadie les dijera nada, pudieron ver en Él al Rey. Aquel que entra montado sobre un pollino de asna, reflejando su majestad, su soberanía, pero también su mansedumbre y humildad. Y Señor, hoy anhelamos no solo verle y encontrarnos con Él, sino también seguirle. Sígame, dice el Señor. Y Él nos dice: el que me sigue también me sirve, y el que sirve me sigue. Y yo declaro que esas palabras del Señor son una realidad para nuestras vidas. El que permanece en mí, el que permanece en mí. Y varias veces pronunció estas palabras: el que permanece, el que permanece. Y varias veces también dijo: sígame, como a cada uno de sus discípulos: síganme. Y como cada uno de ellos que dice que al instante dejaron esas cosas que estaban haciendo y le siguieron y le sirvieron. Señor, declaramos en este día que nos encontramos contigo, Señor, y que queremos permanecer en ti en todo momento. Y la alegría que hay en nuestro corazón es porque el Rey viene a nosotros. Este Rey viene a ti, dijo Zacarías, y vino, y viene, y está en ti. Y toda su majestad te ha cautivado, y tú le puedes ver, y ahora le puedes también seguir. Señor, gracias. Y si hay aquí alguien que hoy mismo por primera vez se ha encontrado con este Rey, este Mesías Salvador, y ha cantado juntamente conmigo Hosana, que quiere decir sálvame, salvación, el Salvador. Yo quiero decirle que no deje pasar esta oportunidad para comenzar su vida con Él, para encontrarse con Él. No es con este lugar, no es con ninguno de los que están aquí, es con Jesús. Queremos ver a Jesús. Y si usted quiere ver a Jesús y permitir que Él entre en su vida, limpie su corazón y usted empieza a caminar con Él, levante su mano ahí en donde está para que hagamos una oración. Sí, estoy viendo sus manos, estoy viendo sus manos. Gracias, gracias, gracias allá atrás.
Y todos estos que están levantando sus manos, un favor más, venga aquí al frente, tome sus cosas, decanes si pueden ayudarles, para indicarles los pasillos. Vengan aquí, qué bendición poder hacer esta oración como dice la Escritura, que debemos confesar con nuestros labios lo que creemos. Y si usted quiere ver hoy a Jesús y encontrarse con Él, vengan todos los que levantaron su mano, no tengan pena. Gracias, Señor, por venir. Gracias también. Vengan. Yo vi muchas manos. Vengan, vengan. No los queremos apenar, pero es un tiempo especial. Y que si estamos juntos, vengan, vengan, les esperamos. Venga también. Este momento es para decirle: quiero verte. Porque toda la vida sabemos, nos enseñan desde niños que hay Dios, que está Jesús, que murió en la cruz y tantas cosas. Pero aquí es ya de verle a Él, de decir: Señor, sálvame, perdóname, yo quiero empezar una nueva vida contigo. Y entonces Él hace un milagro. Dice la Escritura que nos perdona, nos deja con todas nuestras cosas pasadas atrás y empezamos a caminar con Él una nueva vida. Venga, venga, lo esperamos, porque de esto se trata. No se trata de un cambio de religión, no se trata de ninguna cosa de esas. Se trata de Jesús, aquel que entró en Jerusalén triunfante, victorioso, justo, como rey, aquel que vino a salvarnos. Así que yo quiero que repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias. Tú eres Dios, eres Rey y eres Salvador. Pero hoy yo te pido que me perdones. Que me perdones. Perdóname de todos mis pecados, porque yo creo que tú viniste a salvarme. Este día tú lo conoces y lo conocías desde antes, en donde yo me entregaría a ti. Gracias, porque creo que tú moriste en la cruz para pagar por todos mis pecados. Hoy mismo yo declaro que tú me perdonas porque me amas. Y hoy mismo me encuentro contigo y te digo: ven a mi vida, quédate conmigo todos los días, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Wow. Expande.